valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, en el día de hoy los militares combatientes de abril de 1965, civiles y los guardianes de la Constitución que han nacido para darle continuidad a todo lo que significa el aporte de la Revolución de Abril al país, para poder tener en algún momento un verdadero Estado social y democrático de derecho, después de reconocer que las posibilidades de que se aumenten las tropas en Haití para luchar contra las bandas y lograr una relativa paz en esa hermana nación, de manera tal que ésta pueda tener elecciones y arrancar hacia un camino de paz permanente en materia política, como hemos tenido nosotros en la República Dominicana, 60 años sin golpe de Estado, fruto de la Revolución de Abril de 1965. A pesar de reconocer que ese triunfo diplomático obtenido hasta hoy, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordena aumentar los efectivos militares en Haití y buscar un presupuesto que se adecue a esas necesidades, eso es un triunfo diplomático de este gobierno y fundamentalmente del presidente de la República. Nosotros reconocemos eso, los militares y combatientes civiles de abril de 1965 y también los guardianes de la Constitución. Pero a pesar de ese triunfo diplomático obtenido en la cabeza del presidente Luis Abinader Corona, a pesar de ese triunfo, queremos resaltar algunos aspectos que hay que cuidar para evitar que la República Dominicana termine con males peores. Todos recuerdan que se ha planteado que justamente países como Canadá, Estados Unidos y Francia podrían estar detrás de tomar la isla entera en el caso de que se produjera anarquía del lado haitiano y del lado nuestro. Lo hemos dicho en varias ocasiones, que por razones geopolíticas esta isla podía ser tomada por ellos. Pero hay un aspecto fundamental que nos inclina a llamar a la atención y la prudencia del país, y es el siguiente. Con la decisión de que Kenia viniera a enfrentar las bandas, no se pudo lograr nada. No apareció la ayuda ni militar, ni económica, ni política, la voluntad para que se pudiera disminuir el efecto malvado de las bandas terroristas, como lo llegó a declarar el presidente Luis Abinader en un momento determinado. Esto quiere decir ahora que Canadá y Estados Unidos, al ir a reforzar a Kenia o a sustituirla para lograr lo que Kenia no pudo lograr, Estados Unidos y Canadá van a lograr, sin invadirnos a nosotros, lo que entendíamos que podía ser invadiéndonos. Ya van a llegar allá, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo han ordenado, han determinado cantidad
aumentada de soldados y presupuesto para la actuación de esas tropas. Van a llegar. Podríamos confiar en que los Estados Unidos y Canadá y cualquier otro país que se adhiera a esas tropas van a lograr el objetivo de pacificar Haití sin tener que sacrificar a la República Dominicana con una oleada de inmigrantes haitianos que pongan a este país en una condición de anarquía. Vamos a suponer que ellos lo van a lograr. Ahora nosotros no tenemos que esperar suponer, tenemos que hacer propuestas para que eso ocurra, nosotros como dominicanos. En esa dirección, nosotros estamos planteando que cuando las tropas de Estados Unidos y Canadá u otro país lleguen a Haití, entre las operaciones militares que ellos deben tomar en cuenta, es crear una barrera militar en la parte occidental de nuestra frontera, para que conjuntamente con las tropas nuestras de este lado oriental de Haití se forme esa barrera militar donde los haitianos que vengan despavoridos en el caso del ataque a las bandas sean contenidos por ellos primero allá en Haití, en la frontera con nosotros, y que las tropas dominicanas estén colocadas de este lado para poderse defender, agarrar prisioneros como se pueda, a lo que logren traspasar la barrera de esos grupos de militares canadienses, estadounidenses o de cualquier otro país. Eso atenuaría el peligro para nosotros. Hay que buscar la manera de que el peligro sea mínimo en el caso de las confrontaciones que se den en Haití. Cuando se dan confrontaciones como las que se pueden dar en Haití contra estas tropas, los haitianos, tanto de la banda como los que no están en la banda, podrán huirle al peligro. Y el primer refugio puede ser República Dominicana. Eso hay que detener con esa barrera que estamos planteando. Barrera en la frontera. Pero nosotros tenemos que poner barreras internas para los que logren colarse. Y esa barrera interna es lo que venimos solicitando hace más de 2 años o 3 años. Que aquí se formen en la parte nuestra los comités de defensa de la soberanía nacional. Y esos comités de defensa de la soberanía nacional sería para en el caso en que los que traspasen la frontera lleguen a nuestro país, ponerlo en orden y preservar la institucionalidad dominicana, la institucionalidad democrática. Eso se puede hacer a través de todos los ayuntamientos que hay en el país, 158 ayuntamientos, 235 distritos municipales, que los ayuntamientos, la sala capitular de esos ayuntamientos, conjuntamente con las autoridades de la zona a que corresponden esos municipios, hagan una alianza para crear esos comités de defensa, dirigidos por las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y los organismos de seguridad, de manera tal que nunca los comités de defensa de la soberanía se salgan de la misión que tiene que cumplir, que es de salvaguardar la seguridad de la República Dominicana. Nosotros no podemos esperar que lleguen las tropas norteamericanas, canadienses o de cualquier otro país, repetimos, sin tomar medidas internas en términos militares y paramilitares dirigidas por el gobierno y los ayuntamientos. En esa dirección nosotros entendemos también que además de esos comités de la soberanía nacional, tiene que haber en este momento una unidad patriótica entre el liderazgo dominicano. Unidad patriótica para pensar que la estabilidad política aquí hay que conservarla. Hay que conservar la estabilidad política. Y todos aquellos que están pidiendo hoy que el gobierno no termine, que el presidente renuncie, que el presidente sea sustituido,
que paren esa campaña en la medida de lo posible, respetándole el derecho a la expresión que tienen, pero recordando que no se puede hacer ningún acto contrario a la Constitución, de acuerdo a los deberes señalados en los artículos 75 y 76 de la Constitución de la República. La idea es que la indisoluble unidad de la nación se mantenga, como establece el artículo 5 de la Constitución de la República, para que podamos conservar el Estado social y democrático de derecho que nos hemos dado o que nos hemos fijado a partir de la Revolución de Abril. Hay que buscar la manera de que esté sellada la suerte de nuestra soberanía nacional. La oposición no debe continuar denostando lo que dice el gobierno permanentemente. Hablar de apagones, sí que se hable de apagones, pero que se entienda que los apagones vienen sin reducción práctica desde el gobierno de Balaguer hasta nuestros días. Que hay inseguridad en el país, que hay un permanente estado de delincuencia. Ningún gobierno ha podido reducirlo tanto como para que hoy no hubiera. Los problemas que hay en el país vienen desde la familia. ¿Qué gobierno se ha dedicado a poner en práctica el artículo 55 de la Constitución? El problema es educación, ética, moral, de valores patrios. ¿Qué partido lo está haciendo? ¿Qué gobierno lo ha hecho? Es ahora cuando se plantea que se va a dar moral y cívica y no se han desarrollado todavía plenamente los programas. Hay que luchar entonces porque en el país haya una unidad en torno al sostenimiento del espíritu patriótico, de la unidad. No nos podemos descuidar con la unidad de todos los dominicanos y hemos solicitado en innumerables ocasiones que los partidos opositores y el gobierno lleven a cabo ya un plan de gobierno, un plan de nación conjunta, donde la patria esté primero, y no se ha hecho. Se perdió el sentido de la unidad nacional después de la guerra restauradora. 14 años sin gobiernos electos que pudieran durar el tiempo para el cual lo había escogido el pueblo. Guerrillas, generales, tumbando a otros. Parieron entonces la dictadura de Lili. Matan a Lili y la anarquía de los militares y el pueblo que no comprendía el valor de la unidad provocó la invasión norteamericana. Ellos querían anarquía para invadir, ese era el pretexto. Invadieron en el marco de la Primera Guerra Mundial. Invadieron primero a Haití por anarquía y luego nos invadieron a nosotros. Y duraron 8 años. Y parieron una dictadura. Esa dictadura cae y no dejan que el gobierno de Juan Bosch cumpla su periodo, tumba a los 7 meses y eso pare la revolución y pare entonces una invasión norteamericana. Nosotros entonces no queremos ni más revolución ni más invasión norteamericana. Y eso solamente se logra cuando el pueblo sea ayudado a vencer la ignorancia cívica, ética, moral y de valores patrios, que permita que los 3 poderes del Estado sean ocupados por personas electas, por conciencia, en base a lo que es el mandato del artículo 142 de la Constitución, mérito y profesionalización, no por soborno. Mientras estemos haciendo elecciones por soborno, habrá de todos los males que hoy se están planteando. El problema está que cada partido, fundamentalmente los que duraron 20 años, se dediquen a trabajar en favor de la ética, la moral, valores patrios. Y que este gobierno, que nace por la lucha contra la corrupción, entienda que esa lucha no va a ser efectiva si no se educa en Constitución, si cada hombre y cada mujer no comprende que al depositar su voto en cada elección, lo que va a tener es la oportunidad de tener un país mejor. Si elige buenos ciudadanos y ciudadanas, tendrán gobierno bueno, tendrá un Congreso que supervise y fiscalice al Poder Ejecutivo para que no haya corrupción.
tendrá un Congreso que elija una Cámara de Cuentas con gente con valores patrios, éticos, morales, para que se hagan aquí las auditorías permanentes y no se deje que en este país se robe el dinero como se ha robado y ocurran casos como Senasa. Los casos como Senasa, los casos como Odebrecht, los casos como toda la corrupción que hemos tenido es el producto, señores, de tener fe en un hombre como caudillo o mesiánico, no fe en los poderes del Estado concientizados. Ningún hombre solo aquí va a resolver este problema. Es los dominicanos, cuando aprendamos la Constitución, sus valores, los esfuerzos patrióticos que se pongan en juego el día del voto, hasta ese día, hasta que eso no ocurra, cada presidente, por bueno que sea, terminará arropado por los corruptos, por la mentalidad corrupta que hay en el pueblo dominicano y en la mayoría de sus dirigentes. Tenemos que comportarnos como un país dispuesto a defender ética, moralmente, en valores patrios, nuestra soberanía y el manejo de las instituciones. Si nos anarquizamos, los países grandes van a venir para acá y nos van a invadir por razones geopolíticas. Por eso Panamá está del lado de esa posición estadounidense. Panamá está del lado del Caribe y del lado del Océano Pacífico. El Océano Pacífico es el espacio marítimo que va a defender Estados Unidos y Canadá para que de Oriente no puedan cruzar barcos por el canal de Panamá y de ahí llegar al Caribe. Y en el Caribe entonces adueñarse del Atlántico, no lo van a impedir. Y esta posición geopolítica nuestra es lo que puede provocar que Canadá y Estados Unidos y cualquier otra nación nos invada también, porque hay una tercera guerra mundial en el aire, porque o había una primera guerra mundial, ahí nos invadieron a nosotros. En la segunda guerra mundial no nos invadieron porque ya habían puesto un general que fue Trujillo, que dependía de los norteamericanos. Y ahora, en este momento, los Estados Unidos está presente en la lucha en Medio Oriente, está presente en la lucha de la OTAN en Ucrania y está presente aquí en una amenaza de guerra en el Caribe. Esa situación geopolítica mundial nos coloca en una posición también a nosotros de ser invadidos. Pero para que no seamos invadidos, fortalezcamos nuestra institución, fortalezcamos nuestro espíritu patriótico, defendamos la soberanía nacional con objetividad, no desacreditando a un gobierno porque no puede refutar lo bueno que ha hecho. Entre lo bueno que ha hecho ha sido la reforma constitucional para que no haya gobierno caudillista ni mesiánico. Entre lo bueno que se ha hecho aquí es que el Tribunal Constitucional ha planteado en este país las candidaturas independientes, porque los partidos no han hecho el trabajo y son los que provocan la situación que hay aquí en este país. Todos juntos. Por eso todos juntos tienen que cambiar su misión. Hay que educar al pueblo en Constitución para poder salvar la nación. Este mensaje lo enviamos para que se escuche, se evalúe objetivamente, sin unidad nacional, sin unidad para defender nuestra soberanía nacional, la podemos perder. Es hora de triunfar, es hora de crecer. Eduquemos al pueblo en Constitución. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.